Amigos de la regla 34, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más, muy jocoso y muy nostálgico en realidad. Ya saben que a nosotros en la regla 34 nos encanta recordar aquellos años en los que todavía no teníamos deudas ante el SAT, no teníamos gastritis, Seto no pagaba pensión alimenticia, en fin, cuando no teníamos mayores preocupaciones en la vida más que videojueguear bien intensamente. Y para el día de hoy, pues me acompaña el señor Aricado. ¿Cómo estás, Papuencio? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, ahí muy contento de estar una semana nueva nuevamente aquí con todos ustedes. De hablar un tema que va a estar interesante porque tengo que admitir que yo no tengo mucha experiencia, siempre he sido muy viejo Jenkins en el tema que vamos a platicar el día de hoy, pero pues igual va a estar interesante ver ahí el punto de vista de los tres. Pues mira, yo te voy a decir que, que en el momento en el que comentaste cuál iba a ser el tema, me emocioné y me hiciste recordar muchas cosas de la prepa cuando era dealer de juegos. Entonces ya ahorita contaré un poco esas anécdotas. Y también nos acompaña Belly Coseto. ¿Cómo estás, papu? Bien, bien, ya. Pagando pensión alimenticia es feo, no es tan agradable, se queda uno sin dinero. No, y es que también no es fácil mantener a Meatball, que yo entiendo que es un chavo ahí muy desobediente, que siempre anda haciendo de las suyas el perro, tanto que otra vez no se presentó, ya se parece a mí. Hoy en día es muy común tener todo tipo de cosas en nuestro teléfono de celular, ¿no? Aplicaciones de cualquier tipo nos resuelven la vida, prácticamente tenemos un banco en la palma de la mano, una cuponera de McDonald's con ofertones ilimitados, ese es mi tip de tío del día de hoy. Y por supuesto juegos, pero el mercado de los videojuegos móviles ha cambiado demasiado en los últimos años y precisamente hoy vamos a hablar de los videojuegos para celulares de antaño. Pues recordarán que a mediados de la primera década del nuevo milenio, los famosísimos celulares multimedia, porque, brother, obviamente había que darle sus nombres a super mamalón, bro, empezaron a tener su gran auge. Ya no eran los típicos Nokia de la Viborita o los Motorola también, sino que también había varios que ya te permitían tener imágenes a color, tener canciones. Algunos ya más acá tenían sus poderosísimas cámaras VGA que si ustedes ven una foto de ese entonces en su monitor de computadora verán un pinche cuadrito de este tamaño que ya van a estar como ese GIF del chino que está viendo así un papel porque no se va a distinguir absolutamente nada. Y aquí es cuando primero, la primera pregunta, ¿cuál fue su primer celular que ustedes tuvieron ya de este estilo? A ver, Seto, ¿cuál fue el primero que tuviste? Ay, jole, pues creo que fue hasta 2008, más Ok. o menos. Ajá. Lo que pasa es que para mí un celular en ese tiempo era pues algo innecesario, porque no tenía nadie a quien hablarle y nadie me hablaba, así que pues ¿para qué lo tenía? Digo yo. Momentos SAT patrocinados por Seto, no puede Su- haber su- un episodio sin ellos. Suena Panda de fondo. Aparte de la época. Aparte, también. Y ahora sí que en ese teléfono hasta eso ni siquiera aguantaba juegos muy pesados. ¿Pero cuál era? Eh, ¿Recuerdas? lo que pasa es que ese fue de esos ZTE, creo que era. Bueno, así la ¿STE? marca, sí, Ujú. de esas que los anunciaban en los catálogos de Avon. Hasta la parte de atrás, la de caballeros, que venía con tele y venía con quién sabe qué y venía con... Antes de eso tenía un teléfono, el de... ¿Cómo se llama? El Sony Ericsson, del que platicamos en uno de los El streams Walkman, pasados. Ajá, el Walkman, ese mero. el, Ese era con el el, que siempre me defendía. el mejor celular multimedia que existió en la época. En aquellos años, sin duda alguna. ¿Cuál fue tu primer celular, Ramón El Eduardo? Walkman. El Walkman, sí, sí, tuve, fue el primero. Él digo ya multimedia, ¿no? Porque mi primer celular sí fue de los primerísimos Nokia, ¿no? Así antes del que se prendían luces así en los Ah, sí. lados y demás. No, 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 el primer Nokia así que era para mandar mensajes de los famosos SMS.
Y que y tenías que digo, aprender a escribir con la menor cantidad de letras posibles Ujú. porque te cobraban las letras. exactamente, sí, no recuerdo cuántos eran los caracteres que se permitían, pero si te pasabas un carácter ya era otro mensaje, entonces ya te costaban, valían 85 centavos los mensajes, ¿no? Era 74 y Ujú. tanto más el IVA. Entonces, si te pasabas y ya por una letra ya era $1.70 lo que te costaba ese mensaje, ¿no? Entonces, ahí tenía No uno estábamos para eso. ¿cómo se llama? Que aplicar la del telegrama y escribir ahí ¿cómo se llama? Muy recortado, así demás y todo. Y yo creo que también igual tuvo mucho que ver ahí el hecho de que más adelante naciera ese lenguaje tan famoso de los Metroflogs, ¿no? El Moxo, ¿no? Que también igual recortaba ahí palabras y usaba letras medio extrañas y todo, ¿no? Pero sí, el multimedia como tal fue el Sony Ericsson y yo la verdad es que no, a lo mejor no fue tanto para los juegos lo que lo utilizaba, pero sí para la música, ¿no? Porque pues tenía como Claro. calidad, estaba hecho para eso, te permitía descargar ahí tus MP3 y andar ahí Ujú. escuchando Panda, precisamente en tu época emo de SAT ahí. Entonces, sí, sí, ese fue el primerito. Pues debo de comentarles de que yo también, mi primer celular de ese estilo fue el Walkman, el poderosísimo W600, amigos. Y este celular para mí era como esta gran ventana al futuro. Creo que en mi vida y hasta la fecha nunca había deseado tanto tener un celular como lo fue el W600 en ese momento. Igual que Ramón, digo, sí, me encantaba tener mis rolitas ahí en sus poderosos 2 gigas, que hoy nos reímos por 2 gigas de espacio, ¿no? Era Pero en mucho. aquel entonces, pues era mucho, ¿no? Nos parecía casi infinito la cantidad de canciones que podíamos tener en un dispositivo de ese. Pero la razón principal en realidad por la que yo quería tener un W600 era por los juegos. Y el juego que más recuerdo de aquel entonces era Worms, que era esta versión clásica del juego de los gusanos, de un bando contra otro, echándose plomo y la bala fría, papi, ya tú sabes. Y lo que me encantaba era pues sí, revolucionario de poder jugarlo vía Bluetooth con otro usuario de W600. En parte por eso quise tenerlo, porque varios compañeros del salón ya lo tenían. Y pues sí, era de, ay, préstame tu W600, a ver, ¿qué onda? Quiero jugar Worms. Y pasábamos jugando Worms horas y horas y horas. Y esto era algo muy, muy padre de aquellos años. Y aquí es donde ya también les voy a ceder la palabra. Porque si ustedes recuerdan, pues Worms era un juego de computadora. O sea, tener un juego de computadora en la palma de tu mano era increíble. Y aquí es donde les pregunto, de esos primeros años, vámonos 2004, 2005, donde veíamos estos ports de consolas y computadoras al celular, ¿qué les hacía sentir? ¿Qué les movía? ¿Qué les gustaba al respecto? Ramón, cuéntame. Yo recuerdo también mucho y sobre todo porque lo veía en la época de cuando este celular salió, porque estaba estudiando yo la carrera, yo soy ingeniero en sistemas, y era todo el tema del flash, ¿no? Entonces, este celular era de los primeros celulares en los que ya había la posibilidad de tener Flash instalado, entonces ya había aplicaciones Flash que a lo mejor ahorita también igual se nos hace muy complicado entenderlo, ¿no? Pero en su momento las primeras aplicaciones fueron esto, o sea, fueron gracias al Flash, ¿no? Donde podías ya bajar reproductores de música diferentes, digamos, al que traía el mismo celular, de video, los juegos, obviamente, tal cual y demás. Entonces, pues para quien le sabía más o menos al Flash esta programación y tal cual y demás, había un boom, ¿no? De juegos así muy pequeños, digo, dejando los juegos a lo mejor de licencia que había, como Worms, por ejemplo, que es un juego ya establecido, fue como la panacea, ¿no? Así de miles de juegos, de juegos Flash que salieron en su momento, y luego pues el hecho de tener que entrar a las páginas a descargarlo, de repente páginas así llenas de publicidad de virus por todos lados, ¿no? Entonces andar como viendo cuáles eran las buenas para poder descargar y tal cual y demás. Entonces creo que era bastante interesante como este temita, ¿no? Del poder ir descubriendo lo que la tecnología nos iba presentando y lo que iba a ser el futuro, ¿no? Que posteriormente a ese celular, pues bueno, ya hubo otras entradas y creo que ya fue como creciendo más esto, ¿no? Pero para mí sí fue como la puerta a un mundo totalmente desconocido en su momento o sea,
de juegos, así tal cual y demás, pero también así de virus y demás y todo, entonces así de andar buscando cómo salvar la información de tu celular porque ya estaba todo, o formateándolo porque ya en plano ya estaba súper lento por todo lo que traías y demás. ¿Briqueaste algún celular por eso? Sí. Pero aquí justamente tocas un tema muy interesante y pues sí, la verdad es que nosotros nos íbamos a las vías ilegales para Claro. obtener este tipo de juegos. Porque éramos súper jóvenes, o sea, yo digo, a lo mejor sé tú y yo que somos los más grandes aquí, pero pues igual todavía no tenías dinero, o sea, no era como que tuvieras así, No, pues decir, ah, sí, no. voy a gastar 200 pesos en comprar este juego o esta aplicación y demás, claro, imposible, o sea. Sí, no, antes pues siendo igual, bueno, en mi caso siendo un morro de secundaria, pues que iba a tener lana para estar comprando este tipo de cosas. Pero lo que me gusta de todo ese tema es de que por un lado teníamos todas estas páginas que Ramón Eduardo menciona de virus y demás. Y acá voy a mostrarles un anuncio de, ya saben, mi revista favorita del mundo. Y es que, bueno, obviamente estaba cargada de anuncios de los juegos de Claro. celulares que estaban disponibles. Ahí está el Call of Duty 4. Obviamente esta ya es mucho más avanzada, es del 2008. Pero pues esta era la opción legal que Telcel te ofrecía. El juego, ahí les va. Costo de juego normal, 30 pesos IVA incluido. Juego premium, 46 pesos con IVA incluido. ¿Acaso crees que somos ricos, Telcel, o qué diablos te pasaba en ese momento? Pero digo, ya si te pones a pensarlo en perspectiva, pues digo, 46 pesos por tener Call of Duty no me parece algo realmente descabellado si nos vamos a eso. Pero es que aquí, cuando entramos en este bellísimo debate y también pues remembrar cómo realmente antes nos complacía totalmente todo este tipo de cosas, o no, Seto, porque una cosa es jugar Call of Duty en Xbox y otra cosa es jugarlo en el Motorola así, aprieta 5 para disparar. ¿Tú cómo te sentías también con estos ports y pues con este downgrade inevitable que pues sufrían al pasarse a este formato? Bueno, para empezar, en aquel celular que tenía no jalaba muy bien, que digamos, porque todo iba muy lento. Entonces cuando yo presionaba para disparar, pues no disparaba el monito, sino hasta el siguiente frame y pues ya terminaba con 3-4 tiros enfrente de mí. Entonces sí me costaba mi trabajo aceptarlo tal cual un juego para móviles. Otra bonita anécdota, y perdón que vi el tema, es que en el tianguis, todos los jueves, que es por acá, había un chavo que ponía su pancarta con la lista de los juegos. No, esa era clásica. Y ahí es hacían cuando su yo llegaba, catálogo acá de ¿cuál te pasó, chavo? ajá, sí, ponme este juego por favor. Ah, sí, son 25 pesos. Yo, gracias, aquí tienes. Y ya me regresaba. Era incluso casi tan barato, o bueno, era más o menos el mismo costo que me salía un juego de Play 1. Sí, pues te lo dejaban en Lo 10 pirata, baros, o sea, sí. la carga de los juegos. Yo también llegué a hacerlo, de que llevabas tu cable y ya esos güeyes en la laptop más madreada que se pudieron haber conseguido, pues ya ahí tenían estas ondas. Pero de entre los juegos justamente que yo más recuerdo eran las adaptaciones de las franquicias de Ubisoft que llegaron al celular, porque Ubisoft El fue la Rayman. primer gran empresa en verdaderamente apostar por este nuevo formato a través de una compañía que seguramente todos muchos de nosotros ubicamos, que es Gameloft, que todavía sigue hasta la fecha siendo esta enorme fábrica de Asphalt hasta que el público deje de aplaudir. No sé quién juega Asphalt además de Meatbalk. Saludos ahorita que De hecho, la única vez, o sea, y el único lugar donde yo he jugado Asphalt, el Urban Assault, fue en celular. y es que la verdad Nunca lo he jugado en ninguna consola, nunca he tenido no. ni me ha interesado, no, nunca, ni siquiera conozco, a excepción de Midval, alguien que pudiera tenerlo así, o sea, que nos contara la experiencia, nadie así de más todo, pero en el celular sí era una experiencia bastante interesante, echar la retilla ahí.
Sí, lo mismo que con Worms. La verdad es que Asphalt fue esta gran franquicia de los primeros años de los juegos para celulares. Yo disfruté mucho el primero en el W600 también, me parecía muy divertido. Y lo que les decía de los juegos de Ubisoft, yo me eché los de Prince of Persia allí, me eché los de Splinter Cell, me eché uno de King Kong, de cuando salió la película. Y de repente veías cómo las empresas veían que tenían éxito estos juegos y pues empezaron a emular por ahí Electronic Arts también. Otros que me parece increíble y lógico que saquen juegos como Mega Man 2 en esos tipos de celulares. Que imagínense jugar Mega Man con un Sí. teclado de celular Motorola en ese momento. Inclusive, ¿cuál fue un juego de los clásicos de Sega? Altered Beast fue o otro así de por la época así tal cual y demás estaba disponible para comprarse, o sea tenía un port para celular. No recuerdo, déjenme ver si lo encuentro ahorita aquí en internet y les paso el nombre, pero era un juego de esos clásicos así del Sega que tenía Sí. su versión para celular, ¿no? Entonces tú podías comprarla y está adaptada para poder jugar en el celular, ¿no? Tuvimos no sé si ustedes tuvieron o alguna vez pudieron probar el Engage. Ah, Nunca Dios. pude jugarlo, pero Yo lo siempre me quería. llamó la atención. Jugar Fifita en ese celular estaba bastante interesante, ¿eh? O sea, entonces, sí, yo creo que el FIFA era el que más jugábamos ahí en su momento. Yo no lo tuve, tampoco lo tenían los amigos. Y pues era lo que pasaba también igual con los celulares en ese momento, era que si alguien tenía un celular donde habría juegos, era así de uso público, ¿no? O sea, cuando llegábamos ahí Sí. al TEC, o sea, si alguien tenía así, o sea, yo por ejemplo me acuerdo mucho con los Walkman, entonces yo por ejemplo me llevaba mi SP, entonces sí, que tomo, pues ahí te va el SP y jugábamos, me acuerdo un chorro, jugábamos en mi SP a Need for Speed Underground. Ajá. Entonces se los pasaba yo y pásame así como más y vamos a echar la reta acá, ¿no? Todo, ¿no? Entonces cuando mis compañeros tenían el Engage, pues si ahí te va mi SP y préstame tu Engage para echar la cara a la ratilla de FIFA y todo demás. Entonces está bastante interesante eso también. El Engage, que para aquellos que no lo recuerdan, pues fue este gran fracaso de Nokia de intentar integrarse al mundo de las consolas a través de un celular nada práctico para el momento del gaming. De entrada, el primer modelo de Engage que hubo, literal, si tú querías cambiar de juego, tenías que desarmarlo por completo, quitarle la tapa, quitarle la batería, y ya podías Meter el cambiar la tarjeta juego. del juego. Obviamente recordemos que en esa época, estoy hablando del 2004, 2005, pensar también en esta distribución digital como lo quería Nokia en ese momento, pues era impensable, porque el Engage fue muy ambicioso, no solo tenía FIFA, tenía un juego Tomb de Elder Raider. Scrolls, por ejemplo, tenía Call of Duty, tenía WWE, tenía varias cosas, la Quina también llegó a estar en el Engage, o sea, intentaron darle su impulso, pero pues desafortunadamente no tuvo esos resultados. Creo para mí sentó las bases para lo que evidentemente se vendría con los celulares mucho más accesibles, como son los Sony Ericsson que estamos mencionando. Y precisamente yo también recuerdo, ahorita que mencionabas el FIFA 2005, uno de mis juegazos favoritos en la secundaria fue uno pues bien chacalón que sacaron para el Mundial de Alemania 2006. Y ese lo jugaba también en un Sony Ericsson, pero ese tenía, no recuerdo el modelo que era, pero tenía como una especie de palanquita y esa reemplazaba como las flechas. Obvio era terrible esta palanquita, pero en ese momento de la vida a mí no me importaba. Y entonces siguieron amigos los, los desarrolladores a explotar esta nueva tecnología para llevar sus juegos. Ahora Ramón me abrió también más recuerdos del celular comunitario con juegos, porque en la prepa salió God of War para celular y no, era una maravilla tener ese juego también en celular. También los de Assassin's Creed llegaron a tener soporte en celular. ¿Qué otras franquicias famosas ustedes recuerdan que haya llegado al celular, Ramón? Company of Heroes también tuvo ahí sus algunas versiones. Recuerdo que también me llegué a jugar My Night Club, también este juego de carreras también igual estaba. Creo que
Lo último que pude probar en celular, si no recuerdo, fue Bully. Este juego que salió para, que fue Play 2 y Xbox, Sí, si no me Ujú. equivoco, tenía su versión también para celular y creo que eso fue mira. como lo último que a mí me tocó jugar, pero sí había bastante, a lo mejor pasaba como algo desapercibido. Yo la verdad es que yo nunca he sido mucho de jugar en celulares, hasta el día ¿Por de hoy, qué? ¿no? O sea, no sé, fíjate, Cuéntanos. y es súper extraño porque yo siempre he sido muy fan de las consolas portátiles, o sea, Ujú. desde el primer Game Boy hasta la fecha, siempre he sido muy fan y he tratado de tenerlas y he disfrutado de todas las que han salido, exceptuando el PSP. Ujú. Este, pero por algo en los celulares es casi como que una resistencia muy extraña, como que no me acomodo a la hora de jugar, siento como que algo extraño así en el jugar en celular, entonces como que no fui muy adepto a ello. Pero pues les digo, teníamos así como que estos juegos que eran así súper clásicos y que obviamente estábamos ahí disfrutando, ¿no? A la hora de echar la retilla. Pero siento yo que en su momento, y yo creo que más o menos como por ahí del 2008, fue como el año top así para jugar Sí. digo, obviamente si lo comparamos ahora con lo que hay, pues nada que ver, ¿no? O sea, obviamente hoy tenemos muchísima más capacidad en nuestros teléfonos móviles y hay como a lo mejor una gran demanda, pero Y digamos ahorita que entramos como, justo en eso. ajá, digamos que como en esa época de antaño, digámoslo así, como esos primeros pasos, tal cual y más, yo creo que 2008, 2009 fue como que el boom así del juego en celulares, sobre todo porque las pasaba lo que pasó en su momento hace décadas atrás con las arcades. Las compañías buscaban que sus videojuegos que estaban en arcades tuvieran ports para las consolas caseras, ¿no? Entonces tuvimos Ujú. Killer Instinct para el Super Nintendo y Street Fighter para el Super Nintendo y tuvimos después Todo. este las Marvel vs. Capcom y así demás y todo, ¿no? Como que tuvimos esos ports hacia las consolas portátiles, hacia las consolas caseras, perdón. Y pasó lo mismo en esa época con los celulares. Salía un Call of Duty y no había un Warzone como ahora, ¿no? Y jugar así un Battle Royale, ¿te acuerdas? No, o sea, era el juego en versión móvil, ¿no? O sea, si era, Ujú. no sé, un Modern Warfare, por ejemplo, o sea, era Modern Warfare móvil, ¿no? Así, entonces tenías como que campaña y tenías juego multijugador y demás. Entonces, como que eso a mí se me hacía muy interesante, que era a final de cuentas como tener otra consola, ¿no? O sea, era a lo mejor la versión para la consola sí que tenías, la versión para el 10 o para el PSP y la versión para celulares, ¿no? Y eso se me hacía muy, muy interesante. Antes había cierto encanto dentro de todo esto. Uno aceptaba y asimilaba las limitaciones que los juegos de celular obviamente tenían, pero no nos importaba. En realidad creo que era muy bello poder decir, vato, tengo FIFA en mi celular, ¿quieres jugar? Así fuera lentísimo, así, o Call of Duty, que obviamente los Call of Duty que salían en celular no eran first person shooters, eran juegos de acción muy similar a los de Super Nintendo de aquel entonces, porque eran las capacidades y eso me gustaba mucho. Yo, por ejemplo, los Splinter Cell que comentaba que también terminé, seguían al pie de la letra la historia, ¿eh? Eso también me Ajá. sorprendía mucho. Obviamente se convirtió en un plataformero de acción, nada que ver con lo que jugabas en Xbox, pero aún así tenía su onda y tenía su creatividad. Y aquí es donde justo llegan los smartphones, bro. Estos teléfonos inteligentes que para mí cambian por completo la dinámica de lo que es el juego móvil, y aquí es cuando sí ya aspiran verdaderamente a ser pues como la misma experiencia en consolas, y a mí es cuando ya me aleja por completo. Zeto, yo sé que estás leyendo tus Biblias ahorita, estás leyendo el libro vaquero en este preciso instante mientras platicamos. Tú en un inicio, cuando empieza esta transición de los teléfonos clásicos al smartphone, ¿qué tal sentiste este movimiento de los juegos, de esta transformación que empezaron a tener? Porque ya también empezamos a tener juegos totalmente enfocados a jugadores casuales, ¿no? Cut the Rope, Angry Birds, Plantas Ujú. contra Zombies. El Empieza a dar otro Fruit enfoque. Ninja o Ninja Fruit, Fruit ¿cómo se llama? Ninja Fue también, Ninja. Ujú. El de las tías y las mamás, el Candy Crush. Candy el Crush. Candy Crush. ¿Cómo empezaste a Eh, sentir tú esta transición, Zeto?
Yo lo veía con alegría. ¿Por qué? Porque es un pasito más para que los videojuegos de casa se lleven portátilmente. Saben que siempre he abogado por la portabilidad desde que era niño y la necesitaba, la quería, llevaba mi telecita a los viajes así. Y ahora sí que los juegos ya se empezaran a ver mejor, corrieran mejor. Les comento a diferencia que estaba en 2008 con mi telefonito y de repente se trababa, no jalaba o simplemente se veía un poquito mal. Ya me empezó a gustar más porque ya, no sé si recuerdan las Palms. Sí. En esos ya empezaba a ver la interacción con un lapicito y podías jugar ciertas cositas, por ejemplo, como el que menciona Fruit Ninja. Recuerdo que había una para la Palm de mi tío y estaba bonita, igual súper sencilla de nada más tocar la pantalla y hacerla hacia un lado. ¿Cuál más? El Solitario, que años jugué ese juego y sigo jugando actualmente. Gracias Windows por no quitarlo. Y pues ahora sí que realmente se ve la evolución de estos juegos en estas pantallas todas que eran IPS con un plástico encima para que ya empezaran a funcionar mejor lo que es el protector táctil. según, Ajá. De los primeros así que jugué fue uno de billar. Ok. No recuerdo el nombre, Bola 8, algo así. No jueguen, ese celular era de mi mamá, era de los que me gustan a mí, que son de conchita, de los que se abren. Ajá. Y hasta eso, la tapa era transparente y se le veía la antena en el plastiquito ese. Qué moderno. Sí, oye, no juegues. Era el teléfono del ¿Sabías que era momento. tecnológico porque era transparente? Todavía eran los finales de esas épocas en donde consola transparente era lo más genial y lo más cool que había. Y ahora sí que ver esta evolución del juego que es todo pixeleado, allá algo más decente, por decirlo de alguna manera, algo que ya veías la forma, la figura que tenía, pues sí me animó mucho y es lo que estaba buscando ahorita en las revistas. Ahora yo sí pensé que sí perdón, estabas viendo las secciones hentai. No, pasamos de ver esto, no sé si se llegue a Sí, ver. claro, los Porque fondos está blanco y negro. exactamente, aquí abajo venían es que no lo ubico, perdón. Es acá. Aquí no sé si se llega a ver el icono de Quake. Perdón si no se llega a ver. Sí, ya lo vi, pero no es de Quake, según yo es de Unreal Tournament. Unreal Bueno, Tournament. de ese. Ajá. Y es que pasamos de eso a tener estos que ya A los vendrían pornochos. siendo, bueno, también eran Sí, había un chingo. sí, aquí está. A ver si latino. Estos ya eran juegos un poco más avanzados para esa época. Ya había colores, ya había más interacción, ya se sentían como juegos que se podían jugar en una consola realmente. Y ahora sí que todos estos jueguitos sencillos, como el de cortar la cuerdita que era de un cocodrilo, o el de las tuberías, todos esos se me hacía como que entrenamiento básico, lo que fue el NES con el Mario Bros, con el Super Mario Bros 3, el Super Mario Bros 1, por supuesto, fue entrenamiento básico para formar futuros jugadores. Yo así los veía y me encantaba la idea de que hubiera de estos jueguitos tan sencillos, tan vistosos y a la vez divertiditos. Que era como la gran tendencia que había en ese momento también. Recordemos que pues finalmente la tirada del Wii y del 10 era eso que menciona Zeto, formar nuevos jugadores, que hubiese un gran mercado. Mira, ahí Zeto nos está mostrando el primer modelo del Engage que hubo. Luego terrible, hubo una terrible. segunda revisión que menos terrible. Ajá, que arregló ciertos problemas, pero ya era muy tarde. Perdón que lo diga, la pantalla que tiene esta cosa estaba en vertical, o sea, no era en horizontal. Literalmente se ponía así la consola y entonces todo lo veías hacia arriba. Sí, era cortado de una forma terrible, la verdad. Ajá. Pero si algún día logro encontrar un Engage, créanme que me encantaría mostrarlo aquí en Afterbeats.
Pero tú, Ramis, ¿cómo viste también esta evolución de emular, intentar ser la experiencia en consola al paso casual? Para mí creo que fue un grave error, o sea, siento yo que no se puede comparar la experiencia que tienes con una consola como tal, ya sea casera o inclusive portátil, a un celular, no por más que tengas un celular de gama alta. Digo, lo pongo como ejemplo de algo que pasó, ¿no? En su momento cuando salió Genshin Impact, Mm, mi roomie y otros amigos empezaron a jugarlo, ¿no? Entonces yo dije, pues vamos a intentar jugarlo, ¿no? O sea, mi iPhone mm, 12 Pro que acababa de salir lloraba por jugar Genshin Impact, ¿no? ok. Entonces, o sea, no, y no es un celular obviamente de gama baja, ¿no? Entonces, y lloraba, ¿no? Al punto de que tuve que bajarle gráficos, hasta el cual y más. Entonces, creo que todavía es algo difícil, ¿no? De poder llevar a cabo, aún cuando tengas un celular, un smartphone que sea de gama alta. Y eso creo que o sea, va muy de la mano en el que los celulares no están solamente enfocados, o el hardware de los celulares, perdón, no está enfocado nada más en la experiencia del videojuego, ¿no? Como lo es una consola, que todos sus componentes, su procesador, si tiene alguna tarjeta de video, su memoria RAM y todo demás, pues está hecho eso, para eso, ¿no? Para el procesamiento de videojuegos. Y creo que eso es lo que lo ha hecho complicado. Sin embargo, se me hace interesante porque que, que la industria del videojuego tenga tanto dinero y genere tantos ingresos y que con ellos se Sí. puedan hacer más IPs y más juegos y más experiencias de las que tenemos ahorita, en gran medida se debe precisamente al videojuego móvil, ¿no? Porque decimos mucho o vemos mucho esta frase, ¿no? De que los videojuegos es la industria que más dinero genera, tal cual y más, pero 60-70% de ese dinero es generado por juegos móviles, no por los juegos Sí. que compramos para nuestras consolas y demás. Entonces, realmente lo que mantiene a flote esta industria y lo que genera ganancias, pues son los juegos móviles, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando Microsoft compra Tencent es un madrazo, ¿no? Porque Tencent tiene infinidad de empresas que se dedican a hacer videojuegos para celulares, ¿no? Y es donde está la lana, a final de cuentas. Y a mí se me hace interesante, como decía Zeto, que las empresas busquen atraer a nuevos jugadores con Sí. los videojuegos móviles, ¿no? Creo que se me hace muy interesante, por ejemplo, lo que pasó en su momento con Pokémon Go, que fue abrir esta franquicia al mundo. Gente que nunca se había interesado a lo mejor en un videojuego ya tenía Pokémon Go y andaba ahí viendo ahí demás en todas las calles de sus ciudades. Entonces, creo que eso abre un panorama muy interesante para que la gente vaya conociendo lo que hay, ¿no? Sin dejar de lado también igual al gamer a lo mejor un poquito más hardcore, digamos, o que conoce más de esto, porque digo, pues por ejemplo, yo aquí en el celular les digo, no es muy raro que juegue, pero por ejemplo, pues Lo sé, ni has abierto mis regalos de Pokémon Go, fíjate. tengo el Pokémon Go, es así lo que utilizo, TFT de League of Legends, el juego de Auto Chess, Hearthstone, que hace años que no juego Hearthstone, pero está todo instalado además, y creo que para le contar, creo que son los únicos 3 juegos que tengo instalados ahí. Entonces, les digo, pero bueno, pues a final de cuentas es un mercado muy, muy amplio, pero es interesante como este esfuerzo. A mí en lo personal me gustaba más el esfuerzo que hicieron, como lo comentaba, en esos finales de los 2000 de Sí. llevar estos ports de los videojuegos y adaptarlos a que fuera un videojuego móvil. Se me hacía mucho más interesante que el tener como estas versiones ahora medio emuladas así demás del juego, o que sea nada más como una extensión de lo que tenemos del videojuego base, ¿no? Pero pues bueno, a final de cuentas es un mercado y una propuesta que ha funcionado, ¿no? Entonces pues ahí por eso es que estamos viviendo de esta manera y tenemos este tipo de juegos ahora. Sí, tiene grandes pros y contra todo este mercado móvil en realidad. Yo estoy de acuerdo en que funciona muy bien el ser esta forma de atraer jugadores casuales que de otra forma jamás en su vida han agarrado algún control. Pero a la vez estoy de acuerdo contigo. Creo que era muchísimo más interesante cuando se esforzaban en decir, eh, quiero sacar Assassin's Creed en el celular, ¿cómo lo hacemos? Y pues ahí sacan un nuevo Assassin's Creed hecho desde cero para que corran el Sony Ericsson y que sea una experiencia pues agradable para todos aquellos que lo compraron, que lo bajaron, como sea. Creo que había más valor en eso que el sentir que tienes la super PC o lo que quiera hacer Microsoft de xCloud, ¿no?
de Sí. también de que ya Que, tengas tal cual. está interesante Sí, no sé, o sea, por ejemplo, creo que yo lo único que probé en S-Cloud, si no me equivoco, fue el Back 4 Blood. mm, Y pues, o sea, es interesante como la propuesta, ¿no? Y funciona así demás y todo, pero la verdad es que, pues no sé, o sea, a mí la verdad es que me rebasó totalmente este tema de la tecnología de los celulares, ¿no? Yo veo a los chavitos igual ahí echando sí, ya. ¿cómo se llama? El PUBG y demás Battle El Free Royale, Fire. el Free Fire, el Warzone y demás y todo, a mí se me hace sorprendente lo que hace, ¿no? O sea, no, yo me trabo demasiado, ¿no? Entonces creo que por eso no fui como que tan fan de jugar en celular. Pero pues digo, hay un valor también igual que tiene el que hagan pues este acercamiento, ¿no? Así de los jugadores más casuales a conocer estas grandes franquicias y estos grandes juegos. Sí, a mí yo me di cuenta que me había rebasado justamente la tecnología de celulares cuando un amigo en su iPhone, no sé, estoy hablando del año 2012, 2013, y en su iPhone ya jugaba Call of Duty Zombies, pero ahora sí de primera persona. Y ahí dije, ok, creo que eso ya cambió hacia otro rumbo, ya tiene otra connotación. Y digo, tienen su gran público. Obviamente las empresas no van a hacerse de la vista gorda. Ahí tenemos a Nintendo, por ejemplo, que también después de mucho renegar tener a sus franquicias en otro tipo de dispositivos, pues dijo, órale, va, si me gusta el dinero. Pero que terminan siendo también estas versiones descafeinadas, ¿no? Como lo fue Ujú. Super Mario Run, la versión de Fire Emblem, Pocket Camp de Animal Crossing, Pues Mario Kart Golf. creo que la versión de Fire Emblem fue la que funcionó un poquito Fue mejor. la mejor, fue lo mejor. Porque para mí, por ejemplo, Animal Crossing sí se me hizo... ah, y fíjate que aquí Nintendo hizo algo que no supo explotar bien. Creo que la app de Mitomo que había sacado Sí. me había Mm, parecido muy, muy padre, muy interesante, pero me no supo gustaba qué hacer mucho. con ella. Y Sí. ahí es cuando también las empresas grandes deben de estudiar mejor el mercado y no quererse sentirse acá como los chavos, Sí. sino llegar con experiencias que en consolas los hacen únicos, entenderlo y darle la vuelta. Creo que Y, eso y es lo que, y que ha habido sus exponentes bastante interesantes, ¿no? Digo, por la parte de Nintendo, por ejemplo, estaba el Pokémon, el Trading Card Game. Creo que la versión que había Mm. para móvil estaba bastante interesante de este videojuego. Eh, Recuerdo también esta versión nada más que no me acuerdo cómo se llamaba, de Fallout New Ah, Shelter, creo que Fallout era. Shelter. Ajá, Ujú. también ese estaba como, a final de cuentas digo, un tema de los videojuegos hoy en día, de los videojuegos en celular, es que el 99% de ellos son pay to win. Entonces hay que Sí, pagar, o sea, y te totalmente. ayuda mucho el pagar, Ujú. tal cual y demás. Pero digo, si no quieres pagar y todo lo demás, la experiencia igual está interesante y puedes jugarlo, ¿no? Y hasta llegar al punto de tener esta nueva versión de Fire Emblem, perdón, de Final Fantasy 7, ¿no? O sea, no sé cómo se llama, como esta reimaginación que van a hacer y sacaron como ya ven que han como reescrito la historia, ¿no? Y como que es un universo alterno que estamos viendo Sí. ahora con el 7 Ujú. remake y tal cual y demás, que a mí se me hace, la verdad es que bastante interesante. Hay un videojuego ahorita que sacaron que no, creo que ya está, se me hace, o va a salir, no recuerdo, pero creo que ya está disponible para móvil, que es el Final Fantasy 7 con los gráficos de estos remakes que están sacando, pero por turnos, así como era el Final Fantasy 7 original, ¿no? Sin embargo, pues Así sí juego. es súper, súper, un juego ¿cómo se llama? Microtransacciones, ¿no? O sea, quieres así una nueva espada, una tal cual y demás y todo, pues ahí hay que pagar, ¿no? Así demás y todo, bla, bla. Entonces, la gente que lo ha jugado, yo no lo he jugado, pero la gente que lo ha jugado, algunos creadores de contenido que he visto, dicen que el juego está muy bueno hasta que llega el punto en el que dices, estoy hasta la madre de que todo se vuelva una microtransacción o el estar tirando prácticamente dados para ver qué te toca y buscar el cosmético, la nueva arma, la nueva magia, así tal cual y demás, ¿no? Ujú. Entonces, creo que pues ahí le erró totalmente Square Enix, ¿no? En ese punto, pero digo, ya es el Final Fantasy, les digo, con los gráficos y como lo hemos visto en estos remakes, y pues con el anuncio del nuevo iPhone, lo que vimos, ¿no? De poder correr juegos nativamente como Resident Evil y demás y todo, pues, o sea, lo eleva a otro nivel totalmente nuevo.
Sí, este tema del iPhone en realidad va a ser muy interesante ver cómo va a correr los títulos como Resident 8. Eso me va a intrigar demasiado, digo, van a Ujú. ser pocos los que van a experimentar eso, porque ¿quién tiene 40,000 pesos para gastar en un celular? La verdad sea dicha. Pero ¿hasta dónde hemos llegado para que tal cual tengas el Play 5 allí en la palma de tu mano? Atrás quedó, muy, muy, muy atrás quedó la Viborita y ahora Ujú. da el paso. Es una evolución muy similar a lo que atravesaron las consolas, si nos ponemos a pensarlo. Estamos ya muy lejos de Pong y hasta dónde hemos llegado ahora, ¿no? Y con Square Enix también hay un fenómeno muy interesante porque ellos también en algún punto de la vida entendieron el mercado móvil con estos juegos como Hitman Go o Tomb Raider Go, que eran igual formatos totalmente adecuados para ello. Eso me parece perfecto. Y bueno, llegar al punto de hacer Final Fantasy XV Pocket Edition, ya con sus gráficos Sí, chibi también. que igual ellos fueron los que en este tema como el Fire Emblem Heroes, que es Ujú. la versión esta para móvil de esta franquicia, Final Fantasy ya lo había hecho con el Brave Exvius. Entonces, que Brave Exvius, era sí. muy así, muy parecido. Pues, acá los perrillos. Que era muy parecido como lo que hizo Fire Emblem, ¿no? Así demás y todo, pero a una escala, o sea, infinitamente mayor, ¿no? Porque eran muchísimos más personajes, muchísimas más misiones, muchas cosas más de coleccionar, entonces creo que ya tenían bastante experiencia en este tema, pero siento yo que ahora con esta nueva versión de Final Fantasy sí se fueron. O sea, aplicaron un FIFA, así, o sea, así de más, así de que si quieres así tenerlo mejor, hay que meterle varo porque si Hay no que vas a tener pagarle. que jugar días y días y días enteros para poder tener todo, equipar a tu equipo de la mejor manera. Entonces, pues es complicado, ¿no? También porque a final de cuentas lo que te están obligando es a sacar la cartera. Sí, eso es muy triste, que también todo juego de celular ya en estos días realmente ya te obliga a eso. Y pues no lo veíamos antes con el King Kong para el Sony Ericsson Walkman, la verdad. Pues amigos, es momento de ir cerrando esta edición del podcast, no sin antes contarme cuál fue su juego favorito de aquella época dorada de los juegos de celular. Zeto, Como lo dije hace un rato, fue el de billar. Ahora sí que en ese un pasé. tío, tú eres un tío. Es que también no le quería invertir en juegos de marca, de renombre. ¿Por qué? Porque no era yo el target para el celular. Yo tenía consolas, pues prefería jugar en ellas, la verdad. Qué amargator me saliste y seguro Ramón también. Sí, no, yo la verdad es que sí, por ejemplo, de lo que jugaba en ese entonces, creo que de lo que más disfruté fue jugar Fifita, ahí echar la reta ahí con los compas. Y en lo personal, para jugar solo, había uno que se llamaba, eh, creo que era City Box, el juego original, y después hubo una versión que se llamaba Tower Box. Pero bueno, en teoría tenías como una grúa, entonces Era ibas, hermoso. ibas agarrando partes así de un edificio y tenías que crear tu edificio lo más alto posible, ¿no? Entonces, pues, el punto era colocar exactamente en el medio para que fuera creciendo y que no se fuera ahí como que por todos lados, ¿no? Y demás, entonces, no sé cuántas horas habré pasado yo jugando ese videojuego, pero así muchísimas, muchísimas. Yo también, de verdad que era un juego maravilloso. Yo sí lo pongo ahí dentro de mi top de los juegos de celulares. Era muy adictivo, esa era la buena fórmula de los juegos de celulares, porque no tenías que entregar tu vida entera, como lo menciona Ramón con Final Fantasy VII para celulares. Eran experiencias rápidas de, órale, estoy aquí en el metro, Sí. tengo 10 minutos para gastar, voy a jugar esta madre, ¿no? Cosa que realmente ya se perdió tristemente. Yo fui muy fan, la verdad, de Splinter Cell Double Agent en celulares. Yo sí, así, se los juro, creo que lo jugué más que el Xbox, lo cual no habla muy bien de mí, pero lo disfruté mucho. Creo que eran es que, insisto, había algo que te atraía a pesar de las limitaciones. Y pues ese algo también quiero que me lo comenten me lo dejen en los comentarios, cuáles fueron sus títulos favoritos de aquella época, del 2000 al 2010.
acá donde lo hayan escuchado este podcast, ya sea en nuestras redes sociales, que lo hayan visto, etcétera, etcétera, y déjenos sus comentarios. Seto, ¿qué quieres decir además de mentarme la madre? No, eso no. También había otro que jugaba y me gustaba mucho. Era esta hermosa época de los piratas, en donde sale un juego que se llama Assassin's Creed, pero era de piratitas. Y literal, en el juego hasta eso me prestaron una tableta para jugarlo. Ujú. Una Samsung muy bonita. Y literal ahí tenías el control de tu barquito, la velocidad y todo, y atacabas a los enemigos. Era cuando salió Black Flag. Black Flag. Ujú. Y ahora sí que salen a destiempo, pero híjole, qué bonito gráfico, hacer cantar a los muñequitos, enfrentarte a otros barquitos y ya cuando lo veías muy feo, ya era mejor reiniciarlo, porque sí, se ponía medio gacho, la verdad. ¿Sabes qué me Ese era hiciste todo. recordar de cuando también en los Sony Ericsson de antaño porteaban Guitar Hero? Y Guitar Hero, las rolas eran tonos polifónicos, era una cosa, no, hermosa. Yo amaba jugar Guitar Hero. 4, 5 y 6 eran tus botones y Ajá. para de contar, ¿no? Es que esa era toda la magia que se necesitaba, la verdad. Sí, eran tiempos más sencillos. sin Cuando duda. los desarrolladores sí le pensaban. Ajá. Sí, de hecho. Pues amigos, ¿cómo los encuentra la gente en el internet? Empezando por ti, Belli Coseto. Así me encuentran como Belli Coseto en X. Ramón Eduardo, ¿y ti dónde te puede encontrar la gente? Después de este saludo de X-Men de los... Bueno, puede ser como de X-Men o de la Patrulla Guineo. Así como que... Ajá, de la... A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Aricao López, y búsquenme también ahí en mi cuenta secundaria de Instagram como Aricao Gaming, y así me encuentran en TikTok también. Perfecto, pues a mí me encuentran en Instagram como Mario Ayanami, también en Twitter como Mario Sala 17, Sala con Z. Recuerden seguir a Afterbeats en todas sus redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. También el podcast lo encuentran en prácticamente todas las plataformas de audio. Recuerden que es mucho más sencillo encontrarlo como Regla 34. Somos los únicos perversos que nos atrevimos a hacer eso. Sin más, se despide Mario Ayanami. Tengan una excelente día, tarde, noche, sea lo que sea que estén escuchando esto. Adiós y bye. Bye bye. Bye bye.